Bueno, la próxima estructura de datos que vamos a estudiar son los árboles binarios. Y sucede que hasta ahora los abstract data types y las estructuras de datos que hemos estado estudiando, pues todos se consideran contenedores secuenciales. Es decir, colecciones de elementos donde cada uno de los elementos ocupa una posición bien particular dentro de la secuencia. Recordarán ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, que en los arreglos, pues uno puede accesar cada uno de los elementos dando su índice. En la lista enlazada, pues tenemos un elemento al principio, después de eso le sigue el próximo y así, ¿verdad? Tenemos que accesarlos en secuencia. En el stack, pues la secuencia como insertamos los elementos dentro del stack determina el orden en que quedan posicionados en el stack. Recordarán que el último que inserto, pues ese es el que va quedando en el tope. En la fila, al ser una estructura, o más bien un ADT, first in, first out, pues lo primero que yo inserto, eso es lo que queda al frente y eso es lo que me permite acceso a la fila. En todas esas colecciones siempre hay un elemento inicial, ¿verdad? Y un elemento final. Cada elemento tiene un próximo y en algunos casos podemos acceder al elemento previo, como lo es en el caso de las listas doblemente enlazadas. Sin embargo, esos contenedores secuenciales no son tan buenos cuando queremos buscar una llave particular dentro de ellos. Y hay ciertas aplicaciones en las que la búsqueda, además de la remoción y la inserción, es una operación bien esencial. En los contenedores que hemos estudiado hasta ahora, pues hemos logrado que en la mayoría de ellos la inserción, por lo menos al extremo que lo permite, pues sea O de 1 y la remoción igual, pero no nos hemos estado preocupando porque la búsqueda sea así de eficiente. ¿Cuál es la complejidad en tiempo de búsqueda en un contenedor secuencial? Pues si los elementos no están ordenados, piensen ustedes en un arreglo con elementos que no están en orden ascendente, el tiempo de búsqueda en el peor de los casos en ese contenedor o en esa estructura secuencial es O de n, porque tienes que utilizar el algoritmo de búsqueda lineal. Así que en el caso cuando los elementos no están ordenados, tenemos que utilizar búsqueda lineal, de modo de que en el peor de los casos, el tiempo o la complejidad en tiempo de la búsqueda es O de n. Si los elementos están ordenados y lo que estás utilizando es una estructura que tenga acceso directo, como lo es el arreglo, pues entonces puedes utilizar binary search y entonces puedes tener una complejidad de orden logarítmica. ¿Ok? Eso es con los contenedores secuenciales que hemos estudiado hasta ahora. Ahora, planteémonos lo siguiente. Si quisiéramos hacer búsquedas sobre un contenedor secuencial que está continuamente recibiendo inserciones y borrando elementos, ¿cuál sería la complejidad mínima a la que podemos aspirar con ese contenedor secuencial? Tenemos que pensar que, ¿verdad? Que queremos un contenedor en el que quisiéramos que tanto la inserción como la búsqueda como la remoción sean eficientes. Y por eficientes vamos a pensar por ahora que eso significa que sean de orden logarítmico o menor. ¿Okay? Imagínate una lista donde mantenemos los elementos insertados en orden ascendente. Una lista. ¿Okay? Así que, por ejemplo, vamos a representar una lista aquí. Digamos que yo tengo esta lista en la que tengo los elementos y se van insertando en orden ascendente. ¿Okay? Ahora mismo tiene 4 elementos y digamos que tú quieres que esa lista esté implementada, vamos a suponer por ahora que está implementada utilizando arreglos, pues vamos a suponga que usted quiere insertar el elemento con valor 0, pues usted sabe que si está implementada con arreglos, esa lista, dentro de esa lista se van a tener que mover cada uno de los elementos a la posición hacia la derecha
para hacerle espacio al 0 y entonces se puede insertar. Así que esa inserción que yo acabo de describir fue O de n, ¿verdad? Se mantuvo la lista ordenada en orden ascendente, pero la inserción sigue siendo O de n. La búsqueda en esa lista ordenada ascendentemente, pues se podría utilizar binary search y sería logaritmo de n. La remoción, pues imagínate el peor de los casos, en esa lista implementada con arreglo, remoción del primer elemento también sería O de n. Los árboles binarios de búsqueda, que son la estructura que vamos a estudiar, son estructuras de datos eficientes para coleccionar objetos y realizar búsquedas, inserciones y remociones sobre la colección de datos que estás guardando. Es decir, recuerdan lo que dije ahorita, que vamos a suponer que eficiente por ahora significa que tiene complejidad logarítmica o menos. Pues los árboles binarios de búsqueda, bajo las condiciones que vamos a estudiar, la condición bien particular de que esté el árbol binario balanceado, y luego vamos a explicar qué significa esa palabra, pues los árboles binarios de búsqueda tienen complejidad, en el peor de los casos, logarítmica para las tres operaciones que nos importan: inserción, remoción y búsqueda.